Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre las características y dinámicas de las poblaciones. Como una pequeña introducción, en biología estas características y dinámicas de la población se refieren al estudio de los organismos de una especie que habitan en un área determinada. Estas poblaciones se analizan en función de su tamaño, densidad, distribución, estructura por edades y tasas de natalidad y mortalidad. Las dinámicas poblacionales explican cómo cambian estas características a lo largo del tiempo debido a factores como la reproducción, la competencia, la depredación, las enfermedades y las condiciones del ambiente. Comprender estos procesos es esencial para estudiar los ecosistemas, conservar especies y prever los efectos de cambios ambientales o acciones humanas sobre la biodiversidad. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las características de las poblaciones. Como primer característica está el tamaño poblacional. Este es el número total de individuos que conforman una población en un lugar y momento determinados. Este número pues puede cambiar con el tiempo debido a factores como la natalidad, la mortalidad o incluso la migración. La segunda característica es la densidad poblacional. Esta se refiere a cuántos individuos hay por unidad de área o volumen, por ejemplo, por kilómetro cuadrado o metro cúbico. Su fórmula básica es el tamaño poblacional entre el área. Por ejemplo, si hay 100 aves en 2 kilómetros cuadrados, la densidad es 50 aves por kilómetro cuadrado. La tercera característica es la distribución espacial. Esta es la forma en la que los individuos están organizados en el espacio. Hay tres tipos principales. El primer tipo es el tipo uniforme, donde cada individuo mantiene distancia por competencia, como en el caso de las plantas del desierto. La segunda es la aleatoria, es donde pues no hay patrón fijo. En este pues ocurre rara la vez en la naturaleza. Y la agrupada, que es la más común, que es cuando los individuos se agrupan donde hay recursos, protección o pareja. En este caso pues podría ser un ejemplo los pingüinos. La cuarta característica es la proporción de sexos. Esta es la relación entre el número de machos y hembras en una población. Por ejemplo, 1 a 1 significa igual cantidad de cada sexo. Y bueno, la quinta característica es la estructura por edades. Esta es la proporción de individuos jóvenes, adultos y ancianos. Suele dividirse en prerreproductivos, que son los jóvenes, reproductivos adultos y los postreproductivos, que son los ancianos. Esta estructura ayuda a predecir la evolución futura de la población, ya que es un ejemplo, si hay más jóvenes que adultos, la población puede crecer rápido o si hay más ancianos, puede estar en declive. Bueno, voy a ahora hablar sobre las dinámicas de las poblaciones. Como primer dinámica está la tasa de natalidad. En biología, esta es la medida del número de individuos nuevos, ya sean pues nacimientos, incorporaciones por reproducción, que se producen en una población durante un periodo de tiempo determinado, generalmente expresada en relación al número total de individuos existentes. Esto la tasa de natalidad lo que indica es la capacidad reproductiva de una población. La tasa de natalidad se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos anualmente en un territorio entre el número total de su población. Tras esto, lo que se hace es multiplicar el resultado por 1000. Aquí como se muestra en pantalla, se ve la fórmula y pues los datos. Un ejemplo, ya poniendo en práctica la fórmula, es si en una región que tiene una población total de 5.783 personas se registran 241 nacimientos, ¿cuál es la tasa de natalidad? Y bueno, ahí se muestra que se está dividiendo los 241 nacimientos entre los 5.783 personas. Y ya el resultado que dé se multiplica por 1000 y da como resultado la 41.63. La segunda dinámica es la tasa de mortalidad. Esta es la medida del número de individuos que mueren en una población durante un periodo determinado. Se expresa también en relación al tamaño total de la población. Esta tasa permite evaluar qué tan rápido disminuye el número de individuos debido a sus causas naturales, predadores, enfermedades u otros factores.
La tercera dinámica son las migraciones, que son los desplazamientos de individuos o grupos de una población desde un lugar hacia otro de forma temporal o permanente. Este fenómeno puede estar relacionado con la búsqueda de alimento, mejores condiciones ambientales, reproducción o supervivencia. Las migraciones pueden influir en el tamaño, la distribución y la composición genética de las poblaciones. Y bueno, existen varios tipos de migración. La migración estacional ocurre en ciertas épocas del año, generalmente en respuesta a cambios climáticos o disponibilidad de recursos. Un ejemplo son las aves que migran en invierno hacia zonas más cálidas. La migración diaria, pues, es el bueno, son los desplazamientos que ocurren cada día, usualmente entre zonas de alimentación y descanso. Un ejemplo son los peces que suben y bajan en la columna de agua según la luz del día. La migración reproductiva, que es el movimiento hacia lugares específicos para reproducirse. Un ejemplo son las tortugas marinas que regresan a la playa donde nacieron para poner sus huevos. La migración de dispersión es el movimiento de individuos desde su lugar de nacimiento hacia nuevas áreas donde formarán o se unirán a otras poblaciones. Es común en etapas juveniles y puede ocurrir por razones como la búsqueda de alimento, espacio o para evitar la competencia de la reproducción entre parientes cercanos. Un ejemplo son los zorros. Los individuos jóvenes se alejan del territorio de sus padres y pues una vez se alejan, se alejan una vez que alcanzan cierta edad. Esto lo que les permite es encontrar su propio territorio, reducir la competencia por recursos y evitar la reproducción entre parientes cercanos. La migración de hibernación es el desplazamiento de algunos animales hacia lugares específicos, donde pueden pasar el invierno en condiciones más favorables, ya que no soportan el frío extremo o la escasez de alimento. A diferencia de la invernación en un solo sitio, estos animales migran primero y luego hibernan. Un ejemplo de esto es el murciélago orejudo, que en algunas regiones de Europa migra a distancias cortas desde sus áreas de alimentación hacia cuevas o minas abandonadas, donde pueden hibernar durante pues el invierno protegiéndose del frío y de los depredadores. Y por último, la migración cíclica, que pues es donde los animales migran hacia un lugar durante una temporada y regresan al mismo lugar en otro periodo, lo que forma un ciclo. Un ejemplo es la mariposa monarca, que lo que realiza un recorrido cada año, ya que viajan muchos kilómetros desde el norte de América hacia los bosques de México para pasar el invierno. Al llegar la primavera, lo que hacen es regresar al norte para reproducirse, y pues este ciclo se repite anualmente y las generaciones pues que siguen, las generaciones sucesivas siguen la misma ruta migratoria. La siguiente dinámica es el crecimiento poblacional, que este es el cambio en el número de individuos de una población a lo largo del tiempo. Existen dos tipos: la exponencial, que ocurre en ambiente donde los recursos son ilimitados, lo que permite a una población crecer sin restricciones. Y la logístico, que ocurre cuando los recursos en el ambiente son limitados, lo que provoca que la población crezca rápidamente al principio, pero la tasa de crecimiento disminuya. Y pues la siguiente dinámica son los factores que regulan la población, que pues tal cual como dice, son factores que influyen en el crecimiento o disminución del tamaño poblacional. Existen dos tipos: los factores densodependientes, que son aquellos cuya intensidad varía según el tamaño de la población. A medida de que la población crece, estos factores tienen un mayor efecto. Ejemplo de esto son la competencia por recursos, enfermedades, depredación y parasitismo. En este caso, pues como se muestra en la imagen, se muestra una depredación. El segundo tipo son los factores denso-independientes, que actúan independientemente del tamaño poblacional y pues afectan por igual a poblaciones grandes o pequeñas. Ejemplos de estos son desastres naturales, cambios climáticos extremos, incendios o sequías. Y bueno, ahora voy a hablar sobre las interacciones entre las poblaciones.
que estas son las relaciones que se dan entre organismos de diferentes especies que conviven pues en un mismo ecosistema. Existen 4 tipos. El primero es la competencia, que ocurre cuando dos o más especies luchan por los mismos recursos, como pues lo es el alimento o el territorio. El segundo tipo es la depredación, que es cuando una especie caza y se alimenta de otra. En este caso, como se muestra en la imagen, un león cazando a una cebra. El tercer tipo es el parasitismo, que es una especie que sería el parásito cuando vive a costa de otra, que sería el hospedador, y le causa daño, pero pues no siempre la mata. Un ejemplo son las pulgas que se alimentan de la sangre de un perro. Y pues por último está el mutualismo, que es una relación en la que ambas especies se benefician. Como se muestra en el ejemplo, en la imagen, las abejas polinizan las flores mientras obtienen néctar. Y bueno, el impacto humano en las poblaciones sería la caza y pesca excesiva, la destrucción de hábitats, cambio climático y pues la contaminación, que pues ninguna en este caso pues es positiva. Y bueno, en conclusión, las características y dinámicas de las poblaciones son fundamentales para comprender cómo interactúan los organismos con su entorno y entre sí. Factores como el tamaño, la densidad, la distribución y la estructura de edad determinan el comportamiento de una población, mientras que procesos como la natalidad, mortalidad, migración y crecimiento regulan su evolución a lo largo del tiempo. Además, los factores reguladores juegan un papel clave en el equilibrio poblacional. Estudiar estas dinámicas permite predecir cambios, prevenir desequilibrios ecológicos y aplicar medidas efectivas en conservación, manejo de recursos naturales y sostenibilidad ambiental. Y bueno, aquí lo que se muestra son las referencias y muchísimas gracias por ver el video.